Dios les bendiga. Soy el pastor Eduardo Pérez del Centro Cristiano La Roca. Esta es la enseñanza semanal para los grupos de vida. Esta es la última enseñanza acerca del tema de la vida bendecida. Es el mes de las primicias, aunque este año lo vamos a posponer para cuando el tiempo esté mejor, que la gente podamos congregarnos una vez más. Ahorita estamos solamente transmitiendo los servicios a través del streaming services, de Facebook Live y del website de la iglesia y de YouTube. La vida bendecida es el tema mensual y el tema de hoy de la enseñanza es las primicias o el poder de las primicias. Dice la Biblia en Éxodo 23, 19, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. También en Proverbios capítulo 3, versículo 9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Dice, entonces serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. El principio de las primicias es una enseñanza de Dios para sus hijos, de que debemos entender que Dios es primero, que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que cuando usted y yo nos alineamos a la perfecta voluntad de Dios y ponemos a Dios en primer lugar en el trono de nuestro corazón, todo lo demás viene por añadidura. La bendición se vuelve automática cuando tú siembras. Y cuando tú siembras, tú cosechas. La primicia es la semilla. Segunda de Corintios capítulo 9 dice que el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. El que siembra escasamente, escasamente también segará. Las personas, la carga de mi corazón por las personas que tienen escasez económica y que creen en Dios, sirven a Dios, es una contradicción. Servimos a un Dios poderoso, servimos a un Dios rico. Ageo 2:8 dice, mío es el oro, mía es la plata, dice Jehová. ¿Cómo podemos explicar que los hijos de Dios, que es un rey, los hijos del dueño de toda la creación, el todopoderoso, podamos padecer necesidad económica? Al punto de que tengamos necesidad de comida, de vestido, de transporte, de casa. No es culpa de Dios, es que Dios estableció principios. En una ocasión Jesucristo le dijo a sus discípulos que Dios alimenta a las aves de los cielos, que nunca han mirado un ave morir de hambre. ¿Por qué? Porque las aves, Dios proveyó comida para ellos. Ahora, si tú estudias las aves, te darás cuenta que las aves se levantan temprano con el sol y se van a buscar su comida. La comida no les llega al nido. Ellos tienen que ir a buscar el alimento que Dios proveyó. Tú y yo, Dios estableció principios en su palabra para que tú y yo recibamos la provisión de Dios. Y hay dos maneras principales para recibir cualquier cosa. Dos maneras. Número uno, pedir. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, todo el que busca halla y todo el que llama le abren la puerta. El principio de pedir en el verbo original, ese versículo, es un verbo continuo. ¿Qué quiere decir? Pedir, 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 buscar, 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 llamar, llamar, llamar. En otras palabras, es una obra, es un trabajo que la persona tiene que hacer específico y con fe. Santiago en el capítulo 1 dice que el que pide y no tiene fe está perdiendo su tiempo. Dice, no piense que va a recibir ninguna cosa de Dios, porque tu petición tiene que estar impregnada con fe, con la seguridad, con la certeza. Ahora, número uno es pedir, número dos es dar. La manera bíblica de recibir es dar. Lucas 6:38 dice, dad y se os dará. Y luego Dios dice, no solamente dice dad y se os dará, sino dice Dios dice dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, darán los hombres. Sí, la bendición de Dios es que se multiplica lo que tú das. La Biblia tenemos muchos ejemplos de personas que recibieron milagros de Dios, bendiciones especiales de Dios, y el principio siempre es el mismo. Antes de recibir, tuvieron que plantar semilla. La Biblia nos habla de una mujer, Ana. Ana no tenía hijos
Y cada año subía a Jerusalén a adorar y a pedir un hijo y no recibía nada. Pero un año fue diferente, porque ese año Ana hizo un voto a Dios. Las 4 maneras de dar son diezmos, ofrendas, primicias y promesas o pactos. Diezmos, ofrendas, primicias y pactos. Y Ana hizo un pacto y le dijo: Dios, si tú me das un hijo varón, te lo voy a regresar. Ahora, lo que ella estaba haciendo, Dios miró su corazón, que le creía a Dios, número 1, pero realmente ella solamente estaba diciendo: voy a cumplir tu palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia ya establecía, la palabra ya establecía que los primogénitos eran de Jehová, que Dios era el dueño del primero que naciera. En otras palabras, el primer hijo de Ana ya era de Dios. Lo que Ana está diciendo es: el primer hijo que me des, que sea varón, yo te lo voy a entregar, voy a obedecer tu palabra. Dios escuchó su oración, Dios miró que puso a Dios primero, que ofreció a su hijo, Samuel. Y Dios le dio la bendición, nació Samuel, cuando fue el tiempo lo trajo al templo y lo ofreció al ministerio. Y después de eso Dios le dio muchos otros hijos. Salió embarazada por los próximos 5 años y tuvo otros hijos, que fue la bendición porque ella sembró uno y recibió muchos. Esa es la bendición de las primicias. Das lo mejor. No das una limosna, no das algo que te sobra, sino que algo que tú y tu familia honra a Dios de una manera excelente. Sí, Ana no fue la única. Tú miras que la reina Esther fue puesta en el reino por Dios. Su tío Mardoqueo la entrenó. Y cuando era reina hubo un edicto de que iban a destruir al pueblo de Dios. Iban a aniquilar a todos los judíos. Y Mardoqueo le dijo: ve delante del rey y pide misericordia. Pero ella no quería entrar, porque la ley de los persas y de los medos era que si alguien entraba delante del rey sin invitación, lo ejecutaban en el momento, a no ser que el rey le extendiera su trono. Y Esther se puso a buscar a Dios, y se puso a orar y ayunar juntamente con Mardoqueo y con todo el pueblo, y decidió entrar delante del rey Asuero sin ser invitada. Pero Dios le dio gracia. Asuero le extendió el cetro y le dijo: hasta la mitad del reino te doy. ¿Qué quieres? Pídeme, ¿qué quieres? Esther le dijo: no quiero nada, quiero darte un banquete. Ella entendía que ella no iba a recibir nada sin primero sembrar. Entonces ella le ofreció un banquete al rey y a su ayudante y les dijo: vengan a un banquete que yo les he preparado. Fue alimentos exquisitos, algo tremendo. Después del banquete el rey le dice: bueno, ya recibí, ahora te voy a dar. ¿Qué quieres que te dé? Y le dijo: no, te voy a dar otro banquete. Le dio 2 banquetes antes de hacer su petición, porque ella entendía que lo que ella estaba sembrando iba a traer la respuesta que ella necesitaba. Después del segundo banquete, ella recibió la liberación de su pueblo. Dios la honró por su fe y su obediencia. Pedro había pescado toda la noche. Dice la Biblia que no pescó nada, pero en la mañana, cuando Jesús estaba predicando, Jesús le pidió su barca. Y Pedro le ofreció su barca a Jesús. Su barca era su negocio. Su barca era donde él recibía su sustento. Y él le ofreció su negocio al Señor, le dijo: aquí está. Y Jesús predicó desde la barca de Pedro. Después de que Pedro dio y ofreció su barca al servicio del Señor, entonces recibió el milagro. Jesús le dijo: boga mar adentro, y le dio una pesca milagrosa. Las redes se llenaron de peces, su barca se llenó de peces. Fue algo tremendo. ¿Por qué? Porque así es como Dios bendice, siempre con sobreabundancia. Imagínense si Pedro hubiera dicho, cuando Jesús le preguntó: préstame tu barca para predicar, y Pedro hubiera dicho: no, porque ya la limpié y la vas a ensuciar, y además ese es mi negocio, mío. No era de él, él lo entregó. Y entonces Dios lo llenó y lo multiplicó. Ese es el principio de la bendición que hay en el poder de las primicias. La viuda pobre, Dios mandó a Elías a una viuda pobre para que lo mantuviera por años, dándole de comer. Pero la viuda no tenía comida porque era una viuda pobre. Y cuando Elías le dijo: dame a mí primero de comer, la viuda le dijo: no puedo, no tengo, solamente tengo un poco de harina, un poquito de aceite. Iba a cocinar la última torta para mí y mi hijo y dejarnos morir de hambre. Elías le dijo: si me das primero, no se va a acabar la harina, no se va a acabar el aceite. Y Dios la mantuvo alimentada por años. ¿Por qué?
Porque dio lo mejor. Esa es la primicia, lo mejor, lo principal. Y tú y yo tenemos que honrar a Dios con nuestras primicias. Había una mujer sunamita que cuando venía el profeta Eliseo decía: este es un varón de Dios, le voy a proveer un lugar. Y le construyó un apartamento y le puso una cama y le puso una mesa y le daba de comer. Y cada vez que Eliseo pasaba por ahí, ella lo invitaba a su casa y lo atendía. Y ella le dio a Eliseo honor y le dio a Eliseo la bendición. La Biblia dice que el que honra a un profeta, por ser profeta, recibe el salario o la bendición del profeta. Entonces Eliseo le dijo a Giezi: ¿qué hago por esta mujer que me está sirviendo, que me está dando, que está sembrando en mi ministerio? Y Giezi le preguntó y la mujer dijo: no necesito nada. Su esposo era rico, tenía propiedades. Digo, no necesito nada. Pero entonces Giezi le dijo: ella no tiene hijos y su esposo ya está viejito. Entonces Eliseo le dijo: Dios te va a dar hijos. Ella sembró y ella cosechó. Dios la bendijo con un hijo. Dios hizo un milagro tremendo. Ese hijo después padeció una enfermedad, murió. El profeta lo resucitó para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ella sembró. Si tú quieres recibir la bendición de Dios, si quieres tener un buen empleo, una buena familia, si quieres tener tu casa propia, tu negocio propio, nunca vas a llegar ahí si no aprendes los principios de Dios, de que primero es Dios. Lo mejor es para Dios. Que debemos, Mateo 6:33 dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Había un niño que vino a la cruzada de Cristo, donde Cristo estaba predicando, y Cristo predicó todo el día, y él llevaba su lonche, 5 panes y 2 peces. Y el apóstol Andrés se los pidió. Yo pienso que el niño no se los quería dar, pero Andrés le dijo: hay que darle comer a la gente y todos tenemos hambre. Y el niño ofreció su lonche, 5 panes y 2 peces. Jesús usó la semilla de ese niño y la multiplicó para bendecir y dar de comer a miles de personas. 5,000 hombres, más mujeres, más niños. Pero la Biblia dice que Jesús le dijo: junten todo lo que sobró para que no se desperdicie nada. Y se llevaron 12 canastas llenas de pan y de pez. Imagínense, ese niño salió de su casa con una bolsita de lonche y regresó con canastas de comida a su casa. ¿Por qué? Porque lo que él sembró, Dios lo multiplicó y lo bendijo. Dios así es como nos bendice a nosotros. Tienes que sembrar primero para que puedas cosechar. Honra a Dios con tus primicias. Había una pareja que se estaba casando y en la fiesta no querían quizá invitar a Jesús y a sus discípulos porque eran muchos. Invitaron a María y a los hermanos de Jesús, y también invitaron a Jesús, y Jesús venía con mucha gente que lo seguía. Pero ellos hicieron el sacrificio, invitaron al maestro, lo atendieron, le dieron de comer en la fiesta y todo. Pero hubo una necesidad, se acabó el vino. Pero como ellos habían invertido, ellos habían sembrado en Dios, en Cristo, entonces Jesús estaba ahí para hacer un milagro. Y Jesús les dio vino para la fiesta, pero no les dio un galón de vino, no les dio un barril de vino, les dio varios contenedores llenos, barriles llenos de agua que se convirtió en vino, pero no cualquier vino. La bendición de Dios siempre es mejor, porque dice la Biblia que cuando probaron el agua transformada en vino, el que estaba encargado de la fiesta dijo: porque has guardado el mejor vino. Era vino nuevo, era el mejor vino que había. En esta fiesta de las primicias, tú y yo debemos honrar a Dios. Habla con tu familia y prepara algo especial. Y quizá en el mes de abril, o cuando Dios abra la puerta y lo permita, en mayo tal vez, vamos a hacer una ceremonia y vamos a traer nuestras primicias a la casa de Dios, y nuestros lagares se van a llenar, nuestros graneros se van a llenar, porque Dios no puede mentir. Y el Dios que dijo en Lucas 6:38, dad y se os dará. El Dios que dijo en Malaquías 3:10, probadme en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Es el mismo Dios que dijo que Él había entregado a su Hijo unigénito, porque todo aquel, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Es el mismo Dios que le creímos para la salvación, le creímos para sanidad y le creemos para su bendición. Así es que yo te animo, como parte de la congregación, como parte de la familia de Dios, siembra
abundantemente, da con alegría. Dios va a bendecir tu familia. Dios te bendiga. Hasta la próxima.